el polinomio de Ok. Taylor, T sub n, centrado en 0, que es el que más nos interesa, corresponde a f de 0 más la sumatoria de k igual 1 hasta n de la derivada de orden k en 0 por x elevado a k partido por k factorial más un resto de Taylor que se dice Rn de x, 0. Ya, eso corresponde al polinomio de Taylor, que tengo conciencia absoluta que ustedes no lo vieron, y necesito que lo manejen porque nosotros lo vamos a utilizar para después poder definir los errores, van a aparecer algunas demostraciones, entonces es necesario que lo sepan. ¿Ok? Entonces, en general, este polinomio busca representar funciones, ¿ya? Funciones de la forma, la idea es representar funciones como un polinomio, es decir, yo poder escribir cualquier función de cualquier naturaleza de esta forma, a sub 0, a sub 1x, a sub 2x cuadrado, y así sucesivamente. Es decir, a sub nx elevado a n, y así. ¿Cierto? Es decir, como una serie de n igual 0 infinito, de a sub n, x elevado a n, en general. Eso es lo que se busca con el polinomio de Taylor, es decir, que yo pueda escribir un polinomio, una función como un polinomio. Puede ser cualquier función, puede ser una función trigonométrica, una función exponencial, una función logarítmica, de manera de poder después hacer con ella lo que yo quiera, pueda derivar, integrar y por supuesto hacer distintas operaciones que en la forma analítica, por decirlo de alguna forma, es imposible realizar. ¿Ya? Entonces esa es como la idea de calcular un polinomio, y Taylor, que fue un matemático, en algún minuto logró hacer esa representación y definió una fórmula, y esta fórmula está dada por esto que ustedes ven acá. ¿Ya? Esta es la fórmula para representar un polinomio en general de Taylor. Entonces, si el polinomio converge, ¿ya? Si n tiende a infinito, es decir, entonces se dice que el resto de Taylor tiende a 0, y ahí nosotros podemos decir que la función converge, y ahí es donde está la palabra convergencia, tiene que ver con esa igualdad, es decir, que eso es cierto, es siempre igual, o bajo un cierto rango de valores, a la sumatoria de n igual 0 a infinito, la derivada de orden n en 0 por x elevado a n partido por n factorial. ¿Ok? Ahí estoy diciendo entonces que yo puedo efectivamente escribir esta función de esa manera. ¿Ya? Yo ahora les voy a mostrar algunas cositas de, como lo dijera, les voy a mostrar un poco la interpretación geométrica de lo que quiero expresar. Si yo, por ejemplo, tengo una función en una variable, por supuesto, supongamos una función, qué sé yo, algo así, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro sistema coordenado, donde tenemos x, y. Yo voy a dibujar con azul la función A. Cualquier cosa, f de x. Con rojo voy a expresar el polinomio. El polinomio lo que hace, chiquillos, en el fondo es representar esta función de esta manera. ¿Se dan cuenta, no? Lo rojo corresponde al polinomio. Y si ustedes se fijan, hay cierta diferencia, ¿no? Entre lo que es lo azul con lo rojo, ¿no? Por lo tanto, esas diferencias corresponden al error. Nosotros decimos que la función, ¿ya?, es parecida o semejante a este polinomio, ¿ya? Y para que exista esa igualdad, decimos que la función es igual a este polinomio más el resto. Es decir, el resto es el que genera el error, ¿cierto? El resto es lo que es como la ayuda que necesita el polinomio para ser igual a esta función. ¿Me explico la idea, no? Sí. Ya, perfecto. Ok.
Se suma el resto, no se resta. Sí, po. Resto se le llama como a la... Es como acuérdense de las divisiones, chiquillos. Las divisiones, ¿se acuerdan que no eran exactas cuando no eran exactas? Cuando Sí. uno hablaba de divisiones siempre aparecía un resto y la división era exacta cuando ese resto era cero, ¿se acuerdan? Sí. Ya, acá es lo mismo. Básicamente es eso. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo determinar series de Taylor. Ejemplo. Para f de x, Euler a la x, determinaremos su serie de Taylor centrada en 0, ¿ok? Asumiendo, por supuesto, que esta converge. Y luego determinaremos su radio, su intervalo de convergencia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de eso? Sí. Entonces así aprovechamos un poco de recordar. ¿Ya? Determinaremos su intervalo de convergencia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Recordemos que la función f converge a f de 0, ¿ya? Más la sumatoria de k igual, perdón, de n, igual 1 a infinito, de la derivada de orden n en 0, por x elevado a n dividido por n factorial. Recuerden que es la serie, ¿cierto? Al hablar de serie, el resto desaparece, porque estamos hablando de que n tiende a infinito, y eso sale acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Lo único que tengo que determinar son los elementos que están en esta fórmula. F de 0, como la función es e elevado a x, va a ser e elevado a 0, ¿cierto? Y eso es 1. Ahora necesito, como término, necesito esto que está acá. Para determinar eso, necesito sus derivadas. Entonces, si f de x es e elevado a x, tenemos que su derivada va a ser lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Por lo tanto, f' de 0, porque la necesito en 0, va a ser e elevado a 0 igual 1. Volvamos a derivar. F segunda de x va a ser e elevado a x. Entonces, f segunda de 0 va a ser e elevado a 0 y eso es 1 de nuevo. Vamos a derivar de nuevo. F tercera de x, e elevado a x. Entonces, f tercera de 0 va a ser e elevado a 0 y eso de nuevo es 1. ¿Qué está pasando, chiquillos? Como un bucle. Todo el rato, ¿cierto? Para todo orden de derivadas, la derivada de la función f de x es siempre la misma, ¿no? Por lo tanto, es de esperarse que la derivada enésima en 0 de la función exponencial sea siempre igual a 1. 1. Entonces, de aquí tenemos que f de x, que corresponde a e elevado a x, va a ser 1, f de 0 igual 1, más la sumatoria de n igual 1 infinito, de f de n, f la derivada enésima en 0, que corresponde a 1 por x elevado a n dividido por n factorial, ¿o no? Es decir, la función exponencial se puede representar de esta manera. Lo cual, si nosotros hacemos algunos arreglos matemáticos con la sumatoria, ¿ustedes tuvieron álgebra 1? ¿Vieron sumatoria, chiquillos? Sí. Ya. Entonces ustedes se darán cuenta de que esto se puede escribir no desde 1, sino que se come ese primer término y queda desde 0, ¿no? Porque para n igual 0, te queda x elevado a 0, 1, 0 factorial por definición es 1, entonces este término ocurre para n igual 0, ¿no? Sí. Entonces, en conclusión, ¿ya?
la función exponencial e elevado a x se puede expresar como la sumatoria de n igual 0 al infinito de x elevado a n partido por n factorial. Es decir, yo puedo escribir la función Euler, la función exponencial, mediante un polinomio. ¿Se entiende la idea? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer una expansión, vamos a hacer un gráfico y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Observe que elevado a x, entonces haciendo la expansión, para n igual 0 te queda 1, para n igual 1 te queda x, para n igual 2 te queda x cuadrado partido por 2 factorial, ¿cierto? X cubo, bueno, quiere rayar. Se me pegó la pizarra, perdón. Problemas técnicos, eso me está pasando ahora, no sé por qué. ¿Ahí sí? Sí, hola. Ahí sí. Ya. Por alguna razón muy extraña eso está sucediendo ahora, no sé por qué. Entonces, x cuadrado partido por 2 factorial, x cubo partido por 3 factorial, x cuarta partido por 4 factorial. Si ustedes se dan cuenta, y así podría seguir, ¿o no? Sí, está buenísimo. Ya. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es graficar la función exponencial y después vamos a ir graficando los distintos polinomios de Taylor. Miren. Vamos a hacer una tabla. ¿Ya? Vamos a hacer una tabla. Para justamente contrastar eso. Fíjense, yo acá tengo la función exponencial grande. Y fíjense bien, P1 de x van a ser los dos primeros términos, 1 más x. P2 de x va a ser 1 más x cuadrado partido por 2 factorial. P3 de x, que son los distintos polinomios, ¿cierto? ¿Me siguen la idea, no? En el fondo lo que estoy haciendo es estoy tomando cada vez más términos y vamos a ver qué va sucediendo con el gráfico de cada uno de ellos. Ah, sí. 1 más x cuadrado partido por 2 factorial, x cubo partido por 3 factorial, P4 de x entonces va a ser el siguiente, ¿no? Y así podríamos continuar, ¿cierto? Y miren lo que vamos a hacer. Yo voy a tirar un gráfico aquí y ustedes mismos van a decir qué es lo que va pasando a medida que n va creciendo, porque aquí en el fondo lo que estoy haciendo es tomar cada vez más valores de este polinomio, ¿no? Ya. Entonces, nos vamos a ir a GeoGebra. Ya. Les voy a compartir de inmediato para que lo vean. Ahí. ¿Se ve? Sí. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, acá vamos a graficar la función f de x e elevado a x. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que ese es el gráfico, no? Ya. Vamos a graficar ahora la función 1 más x que corresponde a al polinomio, ¿se acuerdan? Al P1. Sí. Ya. Vamos a graficar 1 más x cuadrado 2 factorial. 2 factorial, no sé dónde está el signo, aquí está. 2 factorial. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Fíjense lo que empieza a pasar. La recta no predice para nada. Recuerden que para nosotros la función principal es esta verde que está acá. Entonces,
Vamos a aumentar el grosor. Esta es nuestra función principal. Todas las otras son predicciones. Fíjense que la azul, horrible, ¿cierto? Es mejor más cerquita del 0. La roja, que es el polinomio, esta ya como que un poco se aproxima mejor, pero por aquí ya como que se nos dispara, y para allá también se nos dispara, pero no tanto. ¿Cierto? Sí. Ya. Ahora, 1 más x cuadrado, 2 factorial, más x elevado al 3 dividido por 3 factorial. Miren lo que está sucediendo. Miren la naranja. También se me aleja, pero aquí ya se empieza como a acercar, ¿o no? Sí. Entonces, en la medida que yo empiezo a tomar más valores, ¿ya? Voy a tomar una última. 1 más x cuadrado, 2 factorial, x cubo, 3 factorial, me queda una. X cuarta, 4 factorial. Miren lo que sucedió. Si se dan cuenta, en la medida que yo voy sumando términos, fíjense que ya la x cubo, o sea, ya el polinomio, porque aquí tenemos P1, P2, P3, P4. P4, que es la morada, está prácticamente encima. ¿Se dieron cuenta, no? Sí. Está prácticamente encima. Obviamente diverge para acá, pero igual se empieza como a ampliar el rango de convergencia, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, en la medida que yo empiezo a dar valores, ¿cierto? Lo vamos a transportar hacia el OneNote. En la medida que empiezo a dar valores, me encuentro con eso, que en la medida que tomo más términos en mi serie, esta serie cada vez empieza a parecer más a la función exponencial. ¿Ya? Entonces aquí tenemos P1, la roja, P2, la naranja, P3, y bueno, y aquí la que ya está prácticamente pegada, P4, donde además P4 se empieza a comportar mejor en más valores, ¿se dan cuenta? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros en el fondo estamos buscando. Ahora, la diferencia que se genera entre la función y el polinomio de Taylor, esa diferencia que nosotros podemos señalar aquí, por ejemplo, esas diferencias, ¿cierto? Esas son las conocidas como el resto. Si yo al polinomio le sumo ese resto o ese residuo, entonces se dice que es igual a la función. ¿Se entiende? Sí. Y mientras más términos tome, más pequeño es ese resto, por lo tanto el resto tiende a 0 si n tiende a infinito. Ah, perfecto. ¿Ok? Ese es el concepto, digamos, de la serie y el polinomio de Taylor. Entonces ahora nosotros vamos a tomar algunas funciones que son importantes para nosotros y vamos a aprender a transformarlas. Ya sabemos que e elevado a x se puede representar como la suma de n igual 0 a infinito de x elevado a n dividido por n factorial. Entonces yo a partir de ella puedo construir distintas funciones, chiquitos. A partir de ella podemos construir distintas funciones. Por supuesto, todas tienen que estar ligadas a la función exponencial. Por ejemplo, podríamos construir la función g igual a e elevado a menos x. ¿Qué creen que tendríamos que hacer? Lo único que tendríamos que hacer es tomar la serie original y en vez de ponerle x le ponemos menos x. Exactamente, es decir, yo esto lo puedo escribir como menos 1 elevado a n, x elevado a n dividido por
n factorial. ¿Se fijan? Podría construir perfectamente representaciones de h de x igual a e elevado a menos x cuadrado. Que esa función es bien complicada porque esa función no se puede integrar fácilmente. ¿Me entienden? Entonces, Sí. ¿qué tendríamos que hacer? Menos x cuadrado. Exactamente. Y ahí te queda sumatoria n igual 0 infinito menos 1 elevado a n x elevado a 2n dividido todo eso en n factorial. ¿Me siguen? Ahora, Sí. ¿cuál será el dominio de convergencia? De la serie original que representa, ¿cierto?, a L elevado a X, que la vamos a llamar S, X elevado a N partido por N factorial. ¿Cuál será su dominio o su intervalo convergente? Es decir, ¿para qué valores de X la serie es igual a la función? Eso es lo que quiero saber. Entonces, calcularemos su intervalo de convergencia, es decir, indicar los valores de X en donde la función y la serie se comportan igual. Entonces, ¿se acuerdan cómo lo hacíamos? Rho, definíamos Rho como el límite cuando n tiende a infinito. Para la gente que se viene sumando hoy día, chiquillos, todo esto que estoy poniendo acá está en la clase anterior que ya está en YouTube, así que no hay problema, la pueden ver. ¿Ya? Calculábamos eso y decíamos que si Rho era menor que 1, entonces la serie convergía, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, Rho, el límite, cuando n tiende a infinito, u sub n más 1 va a ser x elevado a n más 1 dividido en n más 1 factorial, dividido u sub n, que era el recíproco, ¿se acuerdan? N factorial, Sí. x elevado a n. Entonces aquí trabajábamos así, límite cuando n tiende a infinito, y aquí tendríamos x elevado a n por n factorial, dividido en esto que está aquí, lo podemos escribir como n factorial por n más 1, ¿cierto? Propiedades de los factoriales. N factorial por n más 1 por x elevado a n. Entonces aquí podemos eliminar eso que está ahí, eso que está ahí, y esto queda igual al límite, cuando n tiende a infinito, de x dividido en n más 1. Chicos, como n tiende a infinito, ¿a qué tiende este límite? 0. 0. Esto es 0. Por lo tanto, Rho es 0, ¿cierto? Al ser Rho 0, Sí. menor que 1, entonces significa que da lo mismo el valor que tome x, este siempre va a converger. Luego, S, que es la serie de x elevado a n partido por n factorial, de n igual 0 infinito, converge para todos los valores de x en los reales. ¿Ya? Eso significa que esta serie representa la función en todos lados. ¿Me siguen? Bien, vamos a representar otra función. Representaremos la serie de la función f de x igual a 1 partido por 1 menos x. Entonces, nuevamente, la función, algo pasó por ahí, vi el chat. ¿Alguien me habló por el chat, no? Sí. Sí. Sí, y ahí está. Profe, la clase, ¿puede mostrar la última fórmula
Lorraine, todo esto se está subiendo, por si acaso, no es necesario que lo anoten, ¿ya? Todo esto se va a guardar y se les manda. Así que pónganme atención nomás y anoten lo estrictamente necesario. ¿Ya? Pero me imagino que es esa la que quieres ver, no sé, esa es la última. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a representar esta función que está acá. En efecto. 1 partido por 1 menos x corresponde a nuestra función f. Y eso va a ser f de 0 más la sumatoria de n igual a 1 infinito, ¿cierto? De la derivada de orden n en 0 por x elevado a n dividido por n factorial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las derivadas. F de x es 1 partido por 1 menos x, ¿cierto? Sí. Ya. F de 0 vale 1 partido por 1 menos 0, 1. Listo. La derivada de esto, ¿cómo se escribe? Menos 1 dividido por 1 menos x al cuadrado por la derivada del argumento, que es menos 1, ¿o no? Sí. O sea, primero la derivada de eso, fíjense que, aquí lo voy a anotar con otro color, f de x es 1 menos x elevado a menos 1, entonces fue tratada como la derivada de una función potencia. ¿Ok? Bajamos el exponente, le restamos 1 y le derivamos el argumento por regla de la cadena. Una recomendación mía, no se les ocurra multiplicar. Déjenlo expresado. Menos 1 al cuadrado partido por 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí, al evaluar, te queda f' de 0, te queda menos 1 al cuadrado, ¿no? Sí. Ya, sí, porque en 0 esto te queda 1 al cuadrado, eso siempre 1. F segunda de x, ¿cómo va a quedar? Menos 1 al cuadrado por menos 2 dividido por 1 menos x al cubo por menos 1, ¿o no? Sí. Ya. Siempre indicando, por supuesto, la estructura completa. Como les digo, no se les vaya a ocurrir multiplicar porque si no, no van a encontrar la fórmula general. Esto es menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Bueno, no al cuadrado, sino que a la cuarta, ¿no? 2, ¿Al cubo? no, porque hay al cubo y ahí hay otro. Menos 1, menos 1, menos 1. Ay. Tendríamos la cuarta y tendríamos 1 por 2. ¿Cierto? Sí. Evaluemos la segunda derivada en 0. Esto es, esto se va, te queda menos 1 a la cuarta por 1 por 2, ¿o no? Sí. Ya. F tercera, ¿cómo nos va a quedar? Menos 1 a la cuarta por 1 por 2 por menos 3, 1 menos x a la cuarta, ¿cierto? Por la derivada del argumento que es menos 1. Entonces, ¿cómo queda esto? Menos 1, menos 1, menos 1. Tenemos 4, 5, 6, ¿cierto? Menos 1 a la sexta. Por 1, por 2, por 3. Y abajo, 1 menos x a la cuarta. Luego, la tercera derivada en 0 es 1, 1, te queda menos 1, te lo voy a anotar abajo mejor para que se vea. Se me acabó el espacio. ¿Cómo queda? Quedaría en f tercera menos 1 a la sexta por 1 por 2 por 3, ¿o no? Ya, chiquillos, yo creo que tenemos información suficiente para saber cómo se comporta. En la primera derivada, menos 1 al cuadrado. En la segunda derivada, menos 1 a la cuarta por 1 por 2. En la tercera derivada, menos 1 a la sexta por 1 por 2 por 3.
¿Cómo será en la cuarta, chiquillo? Menos 1 a la octava por 1 por 2 por 3 por 4. Exactamente. ¿Cómo será la n? Menos 1 a la 2 por la n. Sí. Fíjense aquí. Menos 1 a la 1, aumenta 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Y aquí 3, 4, 2, 1. Entonces yo esperaría que el exponente del menos 1 sea siempre el doble, ¿o no? Sí. Entonces sería 2n. Y fíjense que el orden de la derivada siempre llega al mismo orden de las multiplicaciones. 1 por 2 por Por 3, n 1 factorial. por un n factorial. Exactamente. Entonces sería 1 por 2 por 3 por hasta n. Por lo tanto, la derivada factorial. en orden n en 0 va a ser menos 1 elevado a 2n por n factorial. Pero menos 1 elevado a 2n, yo lo puedo escribir como menos 1 al cuadrado y eso elevado a n, ¿cierto? Y esto que está aquí es siempre igual a 1, Sí. ¿no? Todo número al cuadrado es positivo, por lo tanto anula el signo. Eso significa que te queda 1 elevado a n y eso es siempre 1. Luego, la derivada de orden n en 0 corresponde a n factorial. ¿Queda claro, chicos? Sí. Ya. Entonces ya tenemos todos los términos y podemos expresar ¿cierto? La función igual a f de 0, que era 1, sumatoria de n igual a 1 infinito, de la derivada enésima en 0, que era n factorial, por x elevado a n dividido en n factorial. Podemos eliminar los factoriales, entonces decimos que 1 partido por 1 menos x es 1 más sumatoria de n igual a 1 infinito de x elevado a n. Vamos a eliminar el 1. Podemos eliminar el 1 nuevamente, porque si yo evalúo en n igual 0, te queda x elevado a 0 y eso es 1. Entonces yo esto simplemente lo puedo llevar a esa forma. Por lo tanto, la función se puede expresar como ¿ya? Y aquí quiero hacer lo mismo que hicimos con la exponencial, chiquillos. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque quiero que vean y observen algo importante. Vamos a hacer una tablita, ¿cierto? Nuevamente, donde vamos a comparar cada uno de los polinomios. Recordemos que esto es 1 más x, x cuadrado, x cubo, y así sucesivamente, ¿cierto? Y así continuamos. Entonces, observe, yo acá tengo la función f que corresponde a 1 dividido en 1 menos x. Vamos con el primer polinomio. El primer polinomio son los dos primeros términos, 1 más x, ¿no? Sí. El segundo polinomio, 1 más x cuadrado. Tercer polinomio, 1 más x cuadrado más x cubo. P4, 1 más x cuadrado, más x cubo, más x a la cuarta. claro, y así sucesivamente podemos continuar indefinidamente encontrando polinomios que se parezcan a f. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos delante. Nos vamos a ir al GeoGebra. Ya, ahora vamos a graficar.
la función 1 partido por 1 menos x, que es esa que ustedes ven ahí. Voy a tratar de achicarlo un poco, ahí se ve. Esa es la función. Y ahora vamos a graficar. Igual 1 más x. Horrible, ¿o no? Horrible, o sea, se parece solo en el cero y ya después como que se dispara. No representa a nadie, ¿sí o no? Sí. Ahora vamos a ver 1 más x al cuadrado. Ya, como que ahí la cosa empieza un poco a mejorar. Ahora, 1 más x cuadrado más x al cubo. Ya, como que ahí la cosa se ve un poco mejor todavía. Vamos a irnos agrandando un poco. Después, el siguiente, que sería igual 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta. Y ya como que la cosa empieza a mejorar aún más todavía, ¿no? Otro más, a pesar de que no lo escribimos en la tabla. Pero igual es bueno tenerlo. 1 más x cuadrado más x al cubo más x a la cuarta más x a la quinta. ¿Se dan cuenta? Sí. Pero pasa algo curioso, chiquillos. Yo voy a dibujar acá las rectas x igual menos 1, ¿ya? Y x igual 1. Y las voy a segmentar porque quiero que vean y visualicen algo importante. Las quiero segmentadas y de un color C. Puede ser rojo las dos, ya sí. Un poquito más marcado. Fíjense que la función, que es la gris, se representa súper bien en ese intervalo, ¿o no? Entre menos 1 y 1, Sí. como que las gráficas de los polinomios están cerquita de la función en gris, pero fuera de ese intervalo, como que queda de escoba, independiente de la función que sea. ¿Sí o ¿Eso no? es donde converge? Eso es lo que vamos a ver. Justamente aparece un dominio convergencia acotado, que está entre menos 1 y 1. ¿Sí o no? Sí. Así a simple vista. Pero vamos a tener que probarlo, ¿ok? Porque eso nos va a permitir entender qué es lo que está sucediendo acá. Entonces, tal cual como nosotros habíamos señalado, sabemos que 1 partido por 1 menos x es igual a la sumatoria de n igual 0 infinito de x elevado a n. Determinaremos... Profe, está en la otra pantalla. perdón. Vamos a determinar su dominio de convergencia. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muy simple. Vamos a hacer como lo hicimos delante. Límite cuando n tiende a infinito de u sub n más 1 dividido en u sub n. Entonces, esto es límite cuando n tiende a infinito. U sub n más 1 es x elevado a n más 1. U sub n, x elevado a n. No creo que sea más difícil que eso, ¿no? Sí. Entonces nosotros aquí podemos simplificar, fíjense. Y les quedó el límite X. cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x. Y eso es una constante, porque n es la variable del límite. Sí. ¿Cierto? Entonces, como n es la variable del límite, el límite es una constante que era la misma constante, ¿se acuerdan? Sí. Por lo tanto, esto es igual al valor absoluto de x, directamente.
Porque como n tiende a infinito, no hay ninguna variable en n, entonces el límite de una constante es la misma constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo converge esta cuestión? La serie converge si ρ es menor que 1, ¿cierto? Sí. De ahí tenemos entonces que valor absoluto de x tiene que ser menor que 1, sí o sí. ¿Sigue qué? Aplicando las propiedades de valor absoluto, miren. X tiene que estar entre menos 1 y 1. Por lo tanto, el intervalo de convergencia va a ser el intervalo abierto del menos 1 al 1. ¿Qué es lo que se ve acá? Efectivamente, entre menos 1 y 1, la función se empieza a parecer a los polinomios de Taylor que nosotros habíamos planteado. ¿Me entienden la idea, chicos? Sí. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, No, pues. comentarles que en su intervalo de convergencia nosotros las funciones podemos obtener distintas series. O sea, nosotros obtuvimos, fíjense, sabemos que esto que está aquí es x elevado a n para el valor absoluto de x menor que 1, ¿cierto? Sí. Ya. Fíjense bien. En su intervalo de convergencia, toda función puede ser integrada, ¿no? Y derivada. Por lo tanto, yo puedo integrar, chiquillos, miren. Aquí es donde explotan algunas cabezas. ¿Cuánto es la integral de la primera parte de esto? A ver si se acuerdan. ¿O no? Porque ¿qué función al derivarla me da 1 partido por x? El logaritmo, ¿cierto? La derivada del logaritmo es 1 partido por x. Ah, sí. Pero sale un menos 1 de acá, ¿o no? Cuando yo la derivo. Por la regla de la cadena. Por lo tanto, ese Sí. signo menos viene a arreglar ese problema. Y yo acá puedo hacer lo siguiente. En mi intervalo de convergencia, ¿ya? En el intervalo de convergencia, yo puedo intercambiar símbolos, por decirlo de alguna manera. Es decir, la serie puede salir y puedo integrar lo que se encuentra dentro de la serie. Entonces, menos logaritmo natural de 1 menos x puede ser escrita como serie de n igual 0 infinito de x elevado a n más 1. ¿Se acuerdan cómo integrar eso? Le sumamos 1 y dividimos por lo mismo. Sí. Más una constante integración por ser una integral indefinida. Por lo tanto, logaritmo natural de 1 menos x va a ser menos esa igualdad. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Ok? Entonces, esas son las cositas que uno tiene que ir manejando, chiquillos. A partir de esta serie anterior, podemos obtener otras auxiliares. Ejemplo. Yo podría, por ejemplo, obtener la serie de cualquier función de este estilo, miren. Por ejemplo, esa. ¿Se fijan que como que medio se parece a la de arriba? Sí, tal cuadrado. Pero está al cuadrado y tiene un más. ¿Verdad? Sí.
Entonces, yo le fabrico el menos. ¿Cómo? Menos por menos da más, pues chiquillos. ¿Sí? Sí. Y ahora, en vez de poner x, pongo menos x cuadrado. Entonces, esto va a ser igual. Por lo tanto, la serie de 1 partido por 1 más x cuadrado se puede escribir de menos 1 elevado a n por x elevado a 2n. ¿Ok? Y de aquí yo puedo obtener la serie del arco tangente. De distintas funciones, miren, recordemos que la derivada, esto viene de cálculo 1, chiquillos. Del arco tangente de x, con Guillermo deberían haber visto eso, si no, en otros cursos de cálculo, si es que lo vieron en otras carreras, era 1 partido por 1 más x cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, si la derivada es igual a eso, la integral de esto va a ser efectivamente Arco arco tangente. tangente de x más c, ¿o no? Sí, porque indefinido. Claro, porque es indefinido. Luego, la integral de esta serie va a ser igual a arco tangente de x más c, ¿o no? Sí. Sí. Claro, porque esa función está representada por esa serie. Y yo puedo integrar acá. Me queda serie de n igual 0 a infinito, menos 1 elevado a n por x elevado a 2n más 1, le sumamos 1, dividimos por lo mismo, igual a arco tangente de x más c. Es decir, yo puedo obtener la serie del arco tangente, ¿cierto? Basta con conocer una condición inicial para poder determinar esa constante y ya tengo, ¿cierto?, la posibilidad de representar la función arcotangente mediante una serie de potencias, donde nosotros sabemos que la función arcotangente es bien complicada como función, ¿cierto? Sin embargo, trabajar con un polinomio es mucho más fácil que trabajar con una Identidad. Función trigonométrica. función trigonométrica inversa, Identidad trigonométrica. ¿cierto? Ah, así. Mira, acá me están enviando un mensaje, chicos. Voy a poner Entonces, vamos a ¿Está ver. grabando, profe? Sí, ahora, el error del resto de Taylor. No error del resto, error de Taylor, en realidad. ¿Ya? Error de Taylor. Entonces, el error de Taylor tiene que ver con lo siguiente. Yo les comenté que Rn de x, 0 correspondía al error, ¿cierto? O a un cierto polinomio. De nuevo pasó lo mismo. Demos un segundo. Ahí está. El error de Taylor era que el resto más el polinomio, ¿cierto?, me entregaba la función, ¿o no? Sí. Y eso tenía que ver con la cantidad de términos que yo tomaba del polinomio para poder hacerlo parecer a la función. Bueno, el resto, ¿ya?, se define así, como la derivada de orden n más 1 en c, ¿ya?, por x menos c elevado a n más 1, dividido por n más 1 factorial. ¿Ya? Eso es un resto generalizado que se le llama que un Rn de x, c. En particular, ¿ya?, en particular, el resto de Taylor en 0 va a ser la derivada de orden n más 1 en 0 por x
elevado a n más 1 dividido en n más 1 factorial. Es decir, el término que le continúa corresponde al error. ¿Me explico? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el polinomio, supongamos, Ah, ya. es el término que le sigue, ¿cierto? Si yo tengo Sí. un polinomio 3, eso va a ser a sub 0, a1x, a2x cuadrado, a 3x cubo, y aquí, en el término que continúa, está el resto. ¿Se entiende? Sí. Y ese es el que representa el error que se comete al tomar esos términos o al tomar menos términos. Mientras más términos, menos resto. Exacto, ese resto va a ser más pequeño, que es justamente lo que nosotros vimos geométricamente. Eso era lo que sucedía. En la medida que nosotros íbamos tomando más términos, ese error que se cometía entre el gráfico original y el del polinomio era cada vez más chico. De hecho, se dice que si la serie converge a f, y este es un teorema, si la serie converge a f, entonces, para n a infinito, implica que este resto va a tender a 0. ¿Ok? Que es justamente lo que estamos viendo todo este rato. Mientras más términos yo tome, entonces el resto va a ser cada vez más pequeño. ¿Ok, chicos? ¿Consulta hasta aquí? ¿No? Ya. No. Entonces, vamos a hacer un stop. Esta va a ser la clase de hoy.